Bienvenidos a esta séptima entrega de las habilidades indispensables de un líder, en donde vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me parece súper llamativo y lo digo desde mi espiritualidad, y tiene que ver con el discernimiento. Y lo digo porque en muchas ocasiones no logramos tener como esa sensibilidad, como esa intuición para observar los diferentes elementos, los diferentes componentes, las obligaciones, las responsabilidades o todo lo que va a implicar poder lograr o no cierto tipo de metas y objetivos. Y en ese escenario quiero que nos demos cuenta qué va pasando con nosotros, que cada vez sea mucho más elevado esa capacidad o ese discernimiento para entender en quién nos estamos convirtiendo, que tengamos cada vez más elevada esa capacidad de discernir la importancia o la utilidad de las metas y los objetivos que estamos alcanzando, no por la meta y por el objetivo solamente, sino por en quién nos estamos convirtiendo, por lo que hemos tenido que crecer, por lo que hemos tenido que trasegar, por lo que hemos tenido que avanzar para poder lograr lo que hoy hemos logrado. Seamos conscientes o no de que nosotros hemos generado absolutamente todos los resultados que hoy tenemos. Y es importante que lo estemos monitoreando para que nunca, y esa es una invitación, nunca, absolutamente nunca, vendamos nuestros principios, vendamos nuestros valores o vendamos nuestra identidad por alcanzar una meta, por alcanzar un objetivo. Porque así como le pasó a Judas cuando vendió a Jesucristo, el dinero, la fortuna que logró conseguir no fue suficiente para callar su mente, para callar todo ese discurso mental que empezó a sentir y a generarse y que lo llevó no solamente a botar el dinero, sino a ahorcarse. Y parecerá extraño que en un tema de liderazgo hablemos sobre eso, pero reitero que tiene mucho más que ver con mis creencias, con mi fe y con la parte de en lo que yo de alguna forma también me nutro para poder seguir avanzando en diferentes elementos. Gracias Juanse, gracias Lucho por estarme acompañando en este camino. Les reitero mi admiración por desde tan jóvenes estar adentrándose en este tema y tan juiciosamente todos los días estar dedicando tiempo para que lo podamos estudiar. Y bueno, ¿cuál sería la frase, Juanse, con la que te gustaría abrir esta conversación? Poner fin a los misterios no resueltos. Y el discernimiento nos ayuda a eso, nos ayuda a dar respuesta a esos elementos que para otras personas o para nosotros en algún momento eran todo un misterio. Y en tu caso, Lucho, ¿qué frase te gustaría utilizar para abrir esta conversación? Me gustaría resaltar una frase muy interesante, la cual dice: los líderes inteligentes creen solo la mitad de lo que oyen. Los líderes con discernimiento saben cuál mitad creer. Y súper interesante, como dices, el poder empezar a elevar ese nivel y empezar a identificar claramente qué es lo que debo creer. No solamente creer, sino identificar qué es lo que debo creer. En ese proceso, entonces, es súper importante que entendamos que hay momentos en los cuales podemos discernir o podemos entender que nos encontramos frente a un problema o nos encontramos en un hueco. Y es importante que dejemos de cavar. Es importante que dejemos de seguir yendo un poco más abajo en nuestros hábitos inútiles, en nuestros vicios, en nuestras relaciones tóxicas, en todos los elementos que de alguna forma nuestro corazón, nuestras emocionalidades o nuestra actitud nos diga que quizá por ahí no es. Y hay cosas que sabemos y no sabemos cómo las sabemos, pero las sabemos. Y es importante que cuando sepas o cuando sientas que sabes algo, confíes un poco en ello. No es suficiente, no es el único elemento para decidir, pero que le des valor y oportunidad a esas intuiciones o a esos elementos. ¿Qué elemento consideras tú, Juanse, que podría incluso apoyar lo que estaba mencionando hace un momento? Algo que puede apoyar esto es que si estás en problema, no hay que dilatar. Y es importante, pues, no procrastinar, ¿cierto? No dejar para después la respuesta o la solución a esas situaciones que en estos momentos estamos viviendo. Y es importante entender que confiar
en nuestras intuiciones, darle cabida a esa sensibilidad para percibir algunos elementos que no son visibles o algunos datos que no tenemos directamente, pues eso va a requerir confianza, eso va a requerir experiencia, eso va a requerir que creas en ti, en lo que estás sintiendo, lo que estás viendo y reitero, lo que sabes, pero no sabes cómo lo sabes. Y de esa manera, entonces, seguir entendiendo que muchas veces la intuición te va a llevar a que ayudes a otras personas y a que salves sus vidas. Y en ese orden de ideas, ¿qué frase te gustaría, Lucho, para afianzar lo que acabo de mencionar? Me gustaría resaltar una frase que yo creo que se ve muy presente en la vida. Nada en la vida debe temerse, solo debe entenderse. Y es importante entender que el temor es una alerta, ¿cierto? Y como alerta, pues se convierte en una oportunidad, se convierte en una posibilidad, o para huir, o para quedarnos donde estamos, o para hacer algo. Y algo que podemos empezar a hacer es documentarnos, aprender o generar nuevas redes de contactos, nuevas relaciones que nos permitan cada vez comprender un poco más qué es eso que nos genera miedo. Y en tu caso, hijo, ¿qué te gustaría a ti resaltar frente a esto que estamos hablando? Bueno, que podemos tener la capacidad de discernimiento en algunas áreas, pero en otras no. Y eso nos puede llegar a matar poco a poco. Y es importante también entender lo que discernir o tener un mayor discernimiento no es un genérico, ¿cierto? No es algo que si yo tengo discernimiento se me da en todas las áreas o se me da en todas las actividades que realice, sino que en donde más tiempo dedico, más esfuerzo dedico y en donde más hábil soy, pues puedo empezar a desarrollar niveles de discernimiento más elevados que en otras áreas en donde tengo dificultades o en donde tengo debilidades. En ese sentido, entonces, ¿qué podríamos entender por discernimiento, Lucho? Cuéntanos un poquito ahí sobre ello. Se podría entender como el discernimiento puede describirse como la habilidad de encontrar la raíz del problema, gracias a la intuición y a la sensibilidad para observar factores imperceptibles. Y, y es súper importante notar esas dos expresiones, intuición y sensibilidad, ¿cierto? O sea, hay que confiar en esas corazonadas, como los llamarían algunas personas, y en esa sensibilidad que vas desarrollando con la habilidad, con la destreza, con el tiempo, con la expertise, sobre algo o sobre algunos elementos que la mayoría de las personas no pueden ver. Ojo que es importante también notar que en algunos momentos falta el discernimiento, ¿cierto? Porque hay algunos ejemplos, ¿cierto? Podemos revisar en la literatura y ver casos como, por ejemplo, Napoleón cuando iba a la batalla de Waterloo estaba súper confiado y fue donde perdió. O cuando le mostraron a IBM, al presidente de IBM, las computadoras, él pensó que solamente había un mercado de máximo 5 computadoras en el mundo. O, no sé, temas como los videos, ¿cierto? Temas como la fotografía, temas como los relojes digitales, en donde muchas de las empresas, temas de los chats, ¿cierto? BlackBerry, en donde muchas empresas que llevaban la delantera o empresarios que llevaban la delantera se confiaron de sus talentos y dejaron de discernir, dejaron de confiar en esa intuición, dejaron de confiar en esa sensibilidad. En ese sentido, entonces, ¿cuáles serían esos factores que identifican a alguien que tiene discernimiento y que confía en su sensibilidad y en su intuición? ¿Cuál sería el primero, Juanse? Bueno, el primero es hallar la raíz del problema. Y es súper importante notarlo porque son esas personas que aún sin toda la información, aún sin todos los datos, aún sin todas las personas que le podrían ayudar a analizar la situación que está aconteciendo, tienen esa capacidad y esa habilidad con la información que tienen, armar el mapa completo. Entonces es súper importante nutrirla y cada vez, digamos que estarla alimentando para poder ver cosas que otros no ven con muchísima más rapidez y pues digamos que generando mejores resultados de los que cotidianamente se pueden generar. ¿Cuál sería ese segundo factor, Lucho, que identifica a estas personas? Ese segundo factor que identifica a estas personas sería realza la solución de tu problema. Y es importante notarlo porque en la medida en que yo me vuelvo muy experto en algo y confío en mi discernimiento, confío en mi intuición, parece que la solución a los problemas, después de identificarlo, parece que saliera así,
¿cierto? Porque cuando defino claramente el problema, empiezo a identificar alternativas o posibilidades de solución. Algunos dicen que tenerlo claramente definido, el problema es como tener el 50% de la solución. Y a quienes disciernen con facilidad, les hace como un zoom ese tipo de procesos. ¿Cuál sería esa tercera característica o ese tercer factor que los identifica, Juanchi? Bueno, la tercera es evaluar tus opciones para un resultado máximo. Y es importante que no ignoremos como esos presentimientos, que les demos valor, que les demos peso. No es el único elemento para definir, pero que sí que les demos cabida en los momentos de tomar decisiones o en los momentos de avanzar en algunos procesos. ¿Cuál sería entonces el cuarto elemento, Lucho, para mencionar en este caso? Ese cuarto elemento y último sería multiplica tus oportunidades. Y quienes disciernen muchas veces los llaman suertudos, porque están en el lugar adecuado, con las personas adecuadas y en el contexto o las situaciones precisas. Y es básicamente algo que van nutriendo, que van desarrollando, porque cada vez disciernen más en dónde está el valor, en dónde está la utilidad, en dónde está la relevancia y en dónde está la pertinencia de cada una de las situaciones. Y se dejan guiar por esos elementos para poder estar ahí. En ese orden de ideas, entonces, si nosotros hiciéramos un autodiagnóstico, voy a arrancar. Yo creo que a mí se me da la posibilidad para encontrar la raíz de los problemas y para realzar las soluciones. Se me dificulta un poco a veces estar en los lugares adecuados o se me dificulta en algunas áreas trabajar, ¿cierto? Para evaluar opciones, porque también como hablábamos en uno de los videos anteriores y Juanchis lo mencionaba, a veces creo que la primera solución o la forma que tengo de solucionarlo es la mejor. Entonces dejo de explorar otras alternativas. En tu caso, Lucho, ¿cuál sería como ese elemento que identificas podría ser parte de tu autodiagnóstico en estos momentos? De descubrir la raíz del problema. ¿Sí? ¿Y por qué crees que es tu cuello de botella? Yo creo que porque una de las principales falencias del ser humano es descubrir la raíz de su problema, de encontrar también la solución del problema. Entonces, muchas personas buscan primero solucionar el problema antes de descubrir cuál es la raíz de ese problema. Trabajamos en efectos y no en la causa real, ¿cierto? Como la medicina. Ah, tiene gastritis. Ah, bueno, vea, tomes esto para la gastritis. Pero la pregunta quizá debería ser, venga, ¿y qué se la genera? Porque si no solucionas lo que le genera la gastritis, pues le das como un paliativo para el efecto, pero se va a seguir generando y quizá ataque de una forma más agresiva o quizá se convierta en una úlcera o quizá se convierta en un cáncer o se convierta en otra serie de elementos. Y en tu caso, hijo, ¿qué tipo de autodiagnóstico haces en estos momentos frente a esos factores? Bueno, yo creo que evalúa tus opciones para un resultado máximo, porque algunas veces como no confío en mi instinto y otras como que pienso que es como la única solución y que pues es como lo único que se puede como llevar a cabo. Excelente, excelente. Bueno, bacanísimo que lo estemos viendo, ¿sí? No soluciona el problema, pero empezar a notarlo, pues ya es parte de empezar como a gestionarlo y empezar, como decía Lucho, a encontrar la raíz de las situaciones, ¿cierto? En ese orden de ideas, ¿cómo entonces, o cuáles serían como esas características de un líder con discernimiento e intuición? ¿Cuál sería la primera, Juanse? Bueno, la primera es puedes identificar con facilidad la raíz del problema cuando te encuentras frente a asuntos complejos. Y identificar la raíz frente a asuntos complejos. O sea, no es cuando tienes una situación cotidiana o es una situación normal, no. Es a un momento tensionante, es un momento quizá difícil, es un tema en donde quizá tienes poco tiempo para decidir, es un tema en donde tienes demasiada presión y a pesar de eso, las personas o los líderes que tienen discernimiento e intuición, pues tienen como esa facilidad para encontrar la raíz del problema. ¿Cuál sería esa segunda característica o ese segundo elemento de un líder con discernimiento, Lucho? Ese segundo elemento de un líder con discernimiento sería, es capaz de ver las raíces de problemas difíciles sin tener que obtener cada pieza de información. Y
es importante notar el tema de cada ápice de información, porque habitualmente en la mayoría de situaciones no vamos a tener toda la información. Es más, en muchas situaciones vamos a tener quizá más información, pero no en el momento en el que la requerimos. Entonces, cuando tenemos la capacidad de discernir, pues vamos a poder, digamos que, tomar la mejor decisión posible con la información que tenemos, aún entendiendo que si tuviéramos más información podrían salir decisiones muchísimo más eficientes o más efectivas o más idóneas, ¿cierto? Pero confiar también como en ese tipo de situaciones. ¿Cuál sería entonces el tercer elemento dentro de esas características de los líderes, Juanchis? Bueno, la tercera es si confías en tu intuición y descansas en ella como lo haces en tu intelecto y experiencia. Y es importante estar siempre revisando eso, ¿cierto? Estar siempre revisando si hay confianza en ese sexto sentido, si hay confianza en esa sensibilidad, así como confiamos en los datos duros, así como confiamos en cierto tipo de información que en algunos momentos tenemos, pero tenemos como la corazonada de no, o sea, no es por ahí. Y si podemos hacer como bien ese balance o esa armonía dependiendo de lo que sea que requeríamos hacer. En ese orden de ideas, entonces, ¿cómo actúa Lucho desde lo que vimos un líder con discernimiento? La forma de actuar de un líder con discernimiento es la siguiente. Valora el pensamiento no tradicional, acepta el cambio, la ambigüedad y la incertidumbre. Amplía sus horizontes experimentalmente. Su intuición aumenta con el uso. Y bueno, o sea, es súper amplio todo lo que hace un líder con intuición, pero una de las cosas en las cuales quiero hacer énfasis es en la práctica. O sea, la intuición no es algo que simplemente emana, es algo en donde te estás formando, es algo donde experimentas, es algo donde estás dando horas de vuelo, ¿cierto? Donde estás dando o recorriendo millas extra para poder cada vez pulirla, mejorarla y optimizarla en tus procesos de decisión. En ese sentido, entonces, vamos a hablar de 3 elementos fundamentales para mejorar nuestro discernimiento. ¿Y cuál sería el primero, Juanse? Bueno, el primero es analizar éxitos pasados. Listo. Entonces, es súper importante para poder seguir creciendo, analizar qué fue lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, cuáles fueron como esos patrones, qué tipo de elementos analizamos, qué tipo de elementos descartamos, y en la medida en que encuentras patrones de comportamiento, patrones de análisis, pues de esa manera puedes cada vez elevar más tu discernimiento. ¿Cuál sería el segundo elemento, Lucho, que nos ayudaría en ese proceso? El segundo elemento, y para mí muy importante, sería aprender cómo piensan otros líderes con discernimiento. Y pues creo que ahí aplica el que no tenemos que inventar la rueda, ¿cierto? No en todas las áreas tenemos que inventar la rueda, porque podemos aprender de otras personas que son hábiles en esos elementos que nosotros queremos convertirnos en hábiles, podemos aprender de ellos, podemos identificar qué hacen, cómo lo hacen, cuál es su método, su proceso, y empezar a tomar elementos, a apropiar elementos, a interiorizarlos y a llevarlos a la práctica para identificar qué nos funciona a nosotros y poder ir puliendo nuestro método o el sistema que vayamos a diseñar o a utilizar. ¿Y cuál sería entonces el tercer y final elemento, hijo, para desarrollar o para mejorar nuestro discernimiento? Bueno, el tercero, presta atención a tu propio valor. Y hace un momento lo mencionábamos, tiene que ver con el tema del poder y con el tema de la confianza. Hay ocasiones en las cuales tenemos intuiciones de que algo va a pasar de determinada manera y resulta que efectivamente sucede así, pero no confiamos en lo que sentimos, no confiamos en lo que en algún momento pensamos y decidimos por algo diferente. No sé si a veces nos pasa cuando nos estamos relacionando con alguien, cuando estamos tomando una decisión de inversión, cuando estamos decidiendo, muchachos, cuando están decidiendo a tal pregunta la respuesta es la A o la B y uno dice, como que tal, y toma uno la decisión por la otra y después va uno a darse cuenta pues que la decisión era la que inicialmente habían pensado. Entonces es súper importante cada vez enaltecer más este proceso y darnos cuenta de que cada vez que avanzamos un poco más nos convertimos en alguien mejor, en alguien que avanza, en alguien que crece, que se expande, que se desarrolla, y eso solo es posible en la medida en que practicamos, en la medida en que nos damos la posibilidad de fallar, en la medida en que nos damos la posibilidad de no acertar, porque es en esos momentos donde no acertamos, donde tenemos grandes lecciones y grandes posibilidades para seguir creciendo. En ese sentido, entonces, para cerrar este video, ¿cuál sería esa frase, Lucho, con la cual te gustaría a ti cerrar?
Esa frase que a mí me gustaría resaltar para cerrar sería: una decisión motivada por el discernimiento puede cambiar el curso completo de tu destino. El curso completo, ¿cierto? Estamos a una decisión de cambiar completamente nuestra vida, positivamente o no, ¿cierto? Porque está dentro de las alternativas y fallar o sentirme mal o sentirme triste hace parte de lo que puede pasar y hace parte como de esa luz o de esa oscuridad que puede haber dentro de cada uno de nosotros. Y es importante abrir la posibilidad, abrir las puertas a que eso en algún momento suceda, pero siempre estar evaluando, analizando y aprendiendo de la situación para poder, pues, que valga la pena equivocarnos y no tropezar con la misma piedra reiterativamente para, pues, seguir en el mismo lugar o en la misma situación. En tu caso, hijo, ¿cuál sería como esa frase con la cual te gustaría cerrar? Bueno, la frase con la que me gustaría cerrar es: los descubrimientos salvan vidas, abriendo tus horizontes y siguiendo el ejemplo de los líderes con discernimiento. Y es importante también ahí, como tú mencionas, hijo, entender el impacto, o sea, lo que podría significar acertar en las decisiones que tomamos, las personas que podríamos impactar, las vidas que podríamos impactar y verlo también desde la otra perspectiva, ¿cierto? Tener la responsabilidad de que en muchas ocasiones lo que estás decidiendo puede tener un impacto nefasto en muchísimas personas, en muchísimas organizaciones o en tu entorno, y no decidir por decidir, porque recuerda que lo importante no es solamente la decisión, sino en quién te vas convirtiendo cuando tomas esas decisiones, cuáles son los compromisos que asumes, las responsabilidades, y en la medida en que cada vez vamos haciendo este proceso de una forma más responsable, más consciente, más respetuosa con el otro, pero también contigo, y confiando en que lo que estás haciendo, lo estás haciendo de la mejor manera, con los recursos que hoy tienes, sin juzgarte, pues creo que pues eso va a dar tranquilidad, porque cada vez que hacemos lo mejor que podemos y quizá no se dan los resultados, no hay culpa, porque hicimos efectivamente lo mejor que podíamos. Para nosotros fue un gusto compartirles esta séptima habilidad de los líderes, de las 21 habilidades de un líder. Esperamos que les sea de utilidad, ¿cierto? Como los materiales que les hemos compartido anteriormente. Y ya saben, si creen que les puede servir a alguien, los invitamos a que se las compartan. Si tienen alguna duda, alguna inquietud o algún comentario, bienvenido acá en la parte de abajo, y nos seguimos viendo en las otras píldoras que estamos desarrollando para ustedes. Que sigan teniendo un hermoso día y hasta la vista. Chao. Chao.